Muy buenas noches, nuevamente, bienvenidos. Gracias por estar presente en esta fantástica masterclass. Desde Switching English Mentoring le damos la bienvenida. Sé que va a ser una masterclass de mucho provecho y les va a encantar. Nuestra masterclass de hoy se llama cómo potencializar o cómo potenciar la comunicación en los estudiantes. La idea de esto es que podamos conocer un poco más a fondo sobre la comunicación, y para eso tenemos a nuestra especialista Eva García, de Mar de Letras, que es la especialista de lenguaje y todo lo relacionado con el área para Switching English Mentoring. Eva es licenciada en lenguaje de la Universidad del Atlántico. Ha sido maestra prácticamente toda su vida. Estudió en la normal departamental, hizo un ciclo complementario como normalista superior. Inició su carrera docente a muy temprana edad. Luego inicia sus estudios universitarios. Es pintora, es cantante, hace digamos, sinergia bien interesante entre toda su vida de docente, su vida artística y también unos proyectos que estoy seguro les va a encantar, que tienen mucha conexión con el arte, la literatura, el lenguaje, las clases. Y bueno, no siendo más, los dejo con Eva, conozcan un poco de Eva y de lo que va a ser esta masterclass. Eva, adelante. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por invitarme y esta oportunidad tan valiosa y tan maravillosa de compartir más que conocimientos, compartir experiencias. Como bien lo decías, tengo una amplia experiencia en la enseñanza de la lengua castellana, principalmente en lo que concierne a la alfabetización inicial, lo que me ha permitido conocer el área de lengua castellana desde sus inicios, desde que un niño aprende sus primeros trazos, sus primeras letras y empieza a comprender este mundo tan maravilloso de la narrativa y de la comunicación. Por otro lado, también el desarrollo de mi potencial artístico me permite también complementar y con este tema de la enseñanza de la lengua castellana y de todos los aspectos que conciernen a ella. Principalmente pues desde la escritura de microrrelatos, desde las fotografías, desde las imágenes, desde la pintura. Creo que todo se conecta, como bien lo decías. Entonces, gracias por esta invitación. Le reitero que más que darles muchos conceptos, es ese compartir y que todos podamos participar activamente en esta conversación, en este diálogo y en esta reflexión que terminará seguramente analizando nuestra propia práctica pedagógica y lo que hacemos diariamente con nuestros estudiantes en esa labor tan dispendiosa, tan cuidadosa, que requiere y que de la que pues nuestros estudiantes esperan que le demos lo mejor de nosotros, y esa es nuestra tarea, que no acaba nunca, de ser y aprender entre todos, y eso es importante. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar diciendo que desde la lengua castellana, este objetivo principal, bueno, vamos a hablar un poco de cómo fortalecer la expresión oral, de leer con un propósito, de escribir con creatividad y de escuchar para comprender. Esto van a ser los tópicos que vamos a estar tratando durante esta clase. Bueno, nuestro objetivo general es concientizar a los docentes sobre el papel. Perdón, voy a retroceder un poco y que se me fue.
Concientizar a los docentes sobre el papel fundamental que juegan las habilidades comunicativas en el desarrollo integral de los estudiantes y dotarles de estrategias, recursos pedagógicos para fomentar la expresión oral, escrita y la capacidad de escucha activa, promoviendo así un aprendizaje significativo y una comunicación efectiva en el aula y más allá de ella. Creo que no es simplemente un cliché decir que concientizar, porque cuando seamos conscientes de cada uno de los aspectos y de cada uno de los términos que requiere la comunicación, vamos a entender y vamos a ser conscientes de ese objetivo que es precisamente desarrollar una clase dinámica, una clase constructiva para nuestros estudiantes, partiendo del entendimiento de cada uno de los conceptos que comprenden la lengua. Bueno, esto lo vamos a conseguir mediante esa conceptualización, primero que todo, de las habilidades, de qué son esas habilidades comunicativas. Vamos a sugerir algunas metodologías pedagógicas para el fortalecimiento en el aula de las habilidades comunicativas. Como tercer objetivo específico, compartir experiencias pedagógicas de los docentes. En este espero que pues haya una retroalimentación y que también podamos conocer de parte de los participantes esas experiencias y esos aportes que desde sus aulas de clases hacen a la enseñanza de la lengua castellana, y esa reflexionar al final sobre nuestra práctica pedagógica de la enseñanza de la lengua castellana y la literatura. Bueno, empecemos por hablar qué son las habilidades comunicativas. ¿Algún profe que por favor me ayude leyendo este concepto según Daniel Cassani? Vamos a recordar aquí a nuestro querido Daniel Cassani, experto en lingüística, que nos ha ayudado bastante a comprender todo este tema de la metodología y la enseñanza de la lectura y de la escritura. ¿Alguien se anima? Hola, dice, según Daniel Cassani, reconocido experto en lingüística aplicada y enseñanza de la comunicación escrita, las habilidades comunicativas son capacidades que permiten a una persona interactuar de manera efectiva en contextos comunicativos diversos. Cassani aborda las habilidades comunicativas desde una perspectiva integrada, reconociendo que no se limitan únicamente al ámbito verbal o escrito, sino que también incluyen aspectos no verbales y de comprensión. Muchas gracias, Jesús. Bueno, precisamente esto de lo que habla Cassani, lo que abordan estas habilidades comunicativas, y dice que desde una perspectiva integrada, es ahí donde tenemos que reconocer que la lengua castellana no se puede ver como una simple asignatura, ¿verdad? Que damos desde en las instituciones, desde que los niños empiezan a escolarizarse, sino que verlo más allá, desde la parte de la comunicación, porque ahí cuando hablamos de comunicación ya estamos hablando desde esa perspectiva integrada, porque no nos limitamos solamente lo que es, por ejemplo, leer o escribir, sino que también incluye todos los aspectos de la comunicación que lo que pretende precisamente esta reflexión es entender que esta lengua castellana y desde la lengua castellana se pueden forjar una comunicación efectiva que impacte precisamente en la vida de los estudiantes, en el aula y fuera de ella, en su vida, porque es que la comunicación la vamos a emplear durante toda la vida del ser humano. Entonces, eso es lo que él habla sobre esa habilidad comunicativa, todas esas capacidades y que de la que todos estamos dotados. Bueno, ¿qué implica? ¿Cuáles son estas implicaciones de la comunicación? Hay 4 aspectos fundamentales que comprende esta comunicación, que implica esta comunicación, y son el comprender, el producir, el interactuar y el adaptar. Es importante partir de
cuáles son esas habilidades de comprensión. Entre esas habilidades de comprensión, y en esto es muy importante y quiero que en esto enfaticemos durante toda la clase, y es que esas habilidades de comprensión son leer y escuchar. Pero por otro lado, en la comunicación también tenemos unas habilidades de producción, que son el hablar y escribir. Desde las instituciones y la enseñanza de la lengua castellana o del español y la literatura, como hemos abordado durante casi décadas, el nombre o de la asignatura, que es español, nos hemos enfatizado en ese leer y en ese escribir, dejando quizás de un lado unas habilidades tan importantes como es el escuchar y el hablar. Pero no solo es eso, pero también la comunicación implica una interacción, implica una adaptación de ese lenguaje, de lo que lees, de lo que escuchas, de lo que hablas, de lo que escribes. Entonces, es importante este aporte que nos hace Cassani, donde nos dice y nos ayuda y nos invita a comprender que la comunicación son como dos pilares fundamentales, que uno son esas habilidades de comprensión, que lo reitero, leer y escuchar, y esas habilidades de producción. Partiendo de esto, yo creo que lo que me ayudó a mí a entender la enseñanza de la lengua castellana y de trazarme los objetivos de cada clase que programo es qué quiero hacer con mis estudiantes. Que comprendan y que produzcan. Y aunque esto, digamos que es una dicotomía porque no se pueden, dependen la una de la otra, pero se separan en algún momento. En esta separación es donde nosotros como docentes entramos a evaluar qué es lo que se va a hacer con nuestros estudiantes. Si yo estoy haciendo una actividad de lectura, es una actividad de lectura. Si voy a potenciar hoy una actividad de escucha, es una actividad donde voy a desarrollar actividades que inviten al estudiante a tener una escucha activa. Por otro lado, si lo que quiero es que escriban o que hablen, tengo que tener en cuenta esos procesos mentales que influyen en ese producir, en ese hablar, en ese escribir. Entonces, es ahí donde yo desde hace mucho tiempo comprendo la enseñanza de la lengua castellana. Es más, yo siempre en los primeros años, de algunos de los docentes que estén en los primeros grados de la enseñanza de la lectura y la escritura, normalmente esta asignatura se llama lectoescritura, como si fuera un solo concepto. Y bajo ese parámetro de que solo es lectoescritura, lo hacemos como un todo y no tenemos en cuenta que leer es muy diferente de escribir, que hablar es muy diferente de escuchar. ¿Por qué? Porque unos son habilidades comprensivas, las otras son habilidades productivas. Entonces, un niño puede leer perfectamente y no escribir, o leer y comprender lo que leyó, pero hay un impedimento y ahí no ha desarrollado una habilidad todavía para escribir o para hablar correctamente o para escuchar correctamente. Puede leer, pero quizás no sabe comprender cuando otra persona, ubicarse en un contexto, ubicarse en un discurso, y no ha desarrollado esa capacidad de escuchar correctamente. Entonces, esas son como a grandes rasgos las 4 implicaciones de la comunicación en las que trabajamos. Obviamente hay muchísimas más que se abordan de manera externa y que están implícitamente en la comunicación, pero digamos que desde nuestra práctica pedagógica y desde esa planeación de clases es importante estos 4 aspectos. Eva, qué interesante eso que tú dices. Fíjate que desde el inglés y por ejemplo,
El profe Jesús Daniel es profe de inglés, el profe Roberto también es profe de inglés. No sé si alguien más del área de inglés nos acompaña, ¿verdad? Donde siempre nosotros hemos trabajado desde esa área del inglés, la parte de listening, la parte de escucha. Y me parece muy interesante eso que tú estás diciendo con relación a cómo desarrollamos esa habilidad de escuchar dentro de la clase de lenguaje, dentro de la clase de español. Realmente creemos que así como es importante en inglés, también es importante que en nuestro día a día los estudiantes desarrollen la habilidad de escuchar y de entender lo que están escuchando, pero reflexionar y responder a ese input y a esa, digamos, a esa información que están recibiendo. Entonces, qué interesante esto que tú estás diciendo acerca de ese ejercicio que debemos hacer dentro del salón de clase de escucha con nuestros estudiantes. A mí me gustaría como que nos cuenten algunos de los profes que no son del área de inglés, sino de áreas diferentes, un poquito sobre cómo ellos trabajan esa área de esa habilidad de escuchar dentro de sus clases, si alguien lo hace, cómo lo hace, que nos cuente brevemente, o si yo lo hago y usualmente hago esto, o que nos den una opinión, una o dos personas sobre qué les parece este tema de la habilidad de escuchar dentro del salón de clase. Bueno, si algún profe se anima a compartir esa experiencia, sobre todo saber si estamos teniendo dentro de nuestra práctica pedagógica alguna actividad en la que implique escuchar. Sí, es bueno saber también desde qué área trabaja. Por eso hemos invitado a docentes, no solo del área de lengua castellana, sino también de otras asignaturas y de otras especialidades, porque consideramos que desde la comunicación está implícita en todas, ¿no? No podemos apartarnos de la lectura, no podemos apartarnos de la escritura en ninguna de las áreas que trabajamos. Entonces, alguien se anima pues a comentarnos y a compartirnos su experiencia. Voy a leer los nombres de los que están presentes, a ver a quién democráticamente le pedimos su opinión. Ya, profe Paola, cuéntanos, ¿tú tienes algo que nos puedas contar con relación a esto que estamos comentando? De qué nos gustaría saber primero de qué colegio vienes y qué área o qué asignatura enseñas. Buenas noches, bendiciones a todos. Buenas noches, bueno, profe. Soy del Colegio Siglo XXI, estoy aquí en la ciudad de Riohacha y pues doy todas las asignaturas en grado transición. Lo que decía la compañera es muy importante porque trabajamos muy de la mano, el escuchar, el visualizar, por lo menos cuando ella decía de los grados inferiores, nosotros escuchamos, los niños escuchan, o sea, cuando voy a trabajar por lo menos el inicio de las vocales, de las consonantes, escuchamos el sonido, visualizamos imágenes y ahí ellos realizan la pronunciación. Entonces, siento que va como bastante ligado lo que la compañera decía. Muchas gracias, profe. Por aquí el profesor Jesús Daniel nos dice, siento que todos lo centramos en comprensión lectora, pero no en comprensión auditiva. Buena reflexión trae esta pregunta. Gracias, profe Daniel. Yo siempre le he dicho, Daniel, gracias, profe Daniel, muy amable por tu participación. Seguimos, Eva, entonces seguimos en esta masterclass, que nos sigas contando un poco más sobre este desarrollo de habilidades.
Sí, y gracias a la profesora Paola por su participación y también decirle que, bueno, felicitaciones también porque esa parte de que trabajas de la alfabetización inicial, en este momento que estamos aprendiendo las primeras letras, enseñando los primeros trazos y adentrando a estos niños al maravilloso mundo de la lectura y de decodificar. Es importante, los niños desde muy pequeños están desarrollando esa habilidad de escucha, pero a veces creo que nuestro sistema y ese, digamos, darle mucha relevancia a la disciplina, a estas metodologías muy estrictas, donde estos pequeñitos están aprendiendo a hablar, a escribir, perdón, a hablar y a escuchar. Entonces, eso que habla Paola desde la fonética, de esas metodologías y de este sistema fonético que usa, donde precisamente estamos escuchando, ¿verdad? Cómo suena una letra, cómo suena un fonema y cómo lo producimos también. Entonces, yo creo que de ahí parte todo, estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias. Adelante. Eva, tenemos a alguien que alzó la mano. Sí, claro que sí. Buenas noches. Cuéntanos. Un poquito mal de la voz. Mi nombre es Indalecia Rivera. Yo soy docente en la institución educativa Gabriel Escorcia Gravini. Bueno, con relación a lo que están comentando, hay una actividad que yo realizo con los estudiantes en cuanto a la escucha y lo hacemos de manera de juego. Cuando vamos a desarrollar alguna lectura, el objetivo es que todos estén pendientes. Por ejemplo, yo mando a leer a un estudiante y todos deben estar pendientes porque al azar yo les digo, continúe usted. Y pues ellos están pues ahí pendientes a lo que, por dónde va el compañero. De esa manera también pues evalúo, generalmente trabajo con los niños de sexto y séptimo y evalúo o estoy pendiente de aquellos estudiantes que tienen una buena pronunciación, que leen bien algunos, omiten letras, están leyendo, omiten palabras también y pues el grupo está pendiente de escuchar lo que o por dónde van sus compañeros. Y pues lo hago a manera de juego porque al que le corresponda continuar, si no sabe por dónde va, entonces le colocamos una penitencia. Y pues ellos están pendientes de escuchar y al final socializar la temática que estemos leyendo. Gracias, profe Indalecia, por esa participación y muy valioso su aporte, porque la lúdica nos permite eso, ¿no? Los juegos, eso permite una escucha activa, que es a donde queremos llegar, y me parece una muy, muy bonita estrategia también. De hecho, es una de los puntos que tratamos aquí, ¿no? El juego, cómo involucrarlos activamente en una escucha activa, en una escucha comprensiva sobre todo. Entonces, empezando por esa discriminación auditiva, nosotros podemos partir para ir a un nivel comprensivo más profundo en la escucha. Entonces, me parece valioso, una muy, muy buen punto de partida. Continuamos, si no hay otra participación. Con estas habilidades de comprensión, como ya lo hemos dicho, leer y escuchar, en la habilidad esta de leer hay unas operaciones mentales que realizamos. A mí me parece importante conceptualizar y tener en cuenta al momento de hacer la preparación, de esa escogencia, de nuestra didáctica y de la metodología que vamos a usar para el desarrollo de la clase, tener en cuenta esas operaciones mentales, qué es lo que pasa en el cerebro de las personas cuando estamos leyendo, qué pasa.
y partiendo de estos puntos y de estas operaciones mentales, podemos desarrollar una actividad. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Una percepción visual en la que obviamente para leerla necesito, bueno, en condiciones, digamos, regulares o neuroregulares, una buena visión o corregida para poder acceder a las letras y para que el niño desde sus inicios, desde los primeros grados, haga esa identificación visual, ¿verdad? Luego partimos a esta decodificación, cuando ya yo conozco las letras y ya sé hacer sílabas, hacer palabras, hacer oraciones, y entro en esta decodificación. El cerebro está preparado para hacer eso. Hay un reconocimiento de la palabra, desde la parte no solo léxica, sino también semántica, ¿verdad? Donde yo esta palabra sé lo que significa y qué significa en este contexto, en esta situación. Hay ese reconocimiento, entonces eso es una operación mental que también el estudiante está haciendo. Entonces, ¿qué hago yo para que esa operación mental se desarrolle en ese reconocimiento de palabras, en ese enriquecimiento de su léxico? ¿Verdad? Hay una comprensión textual también. Cuando yo hablo de texto, estoy hablando de no solamente de un texto escrito, sino que estoy hablando también de reconocer otros tipos de textos que encuentro, no sé, avisos, publicidades, todo esto que digamos en su entorno está bien. Entonces también hay una comprensión de qué es eso. Eso lo está haciendo también nuestro cerebro. Hay una inferencia y predicción. Cuando leemos también hacemos inferencias y también hacemos predicción. Entonces, estamos desarrollando esa inferencia, estamos desarrollando esa predicción en esos momentos de lectura. Inclusive cuando el niño no lee, todavía no decodifica, puede hacer inferencias y puede hacer predicciones, ¿verdad? Cuando lee imágenes. Entonces, estoy desarrollando esa inferencia, estoy desarrollando esa predicción, estoy planeando algo específico para que nuestro estudiante haga esa inferencia. Y también, lo más profundo y a donde queremos llegar, es al análisis y a la evaluación crítica. Y esto lo podemos hacer desde los primeros grados y lo podemos hacer en todas las áreas. A este punto de la lectura es donde tenemos que llegar, a ese análisis, a esa evaluación crítica. Cuando yo hago esa operación mental, estoy evaluando, estoy pensando. Y criticar, pues, es nuestro nivel más profundo en la lectura, cuando ya llego a esa comprensión crítica. A ese punto debemos llegar. Entonces, estas son las operaciones mentales básicas, digamos, que hacemos al momento de la lectura. En estas otras habilidades de comprensión que ya les hablaba, que es escuchar, ¿cuáles son esas operaciones mentales? Está la percepción y la discriminación auditiva, que así como yo estoy a través de mi visión, estoy viendo letras, estoy viendo signos, estoy leyendo palabras. Hay una habilidad de comprensión también en la escucha. Esa percepción y esa discriminación auditiva me permite escuchar la voz de alguien, escuchar su tono de voz, escuchar las palabras. Hay una atención selectiva. ¿En qué me estoy enfocando? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Pueden haber muchas intervenciones o muchas personas hablando, pero cuando yo hago alguna operación mental de solo escuchar a esa persona, solo escuchar a mi profesor, yo no estoy escuchando a mis compañeros, estoy escuchando a mi profesor, estoy haciendo un trabajo de atención selectiva, estoy seleccionando qué quiero escuchar. Hay una comprensión, estoy comprendiendo qué dice el otro, estoy comprendiendo qué palabras me dijo, estoy comprendiendo si esta palabra está acorde o no al contexto donde estoy. Y también hay una predicción y una anticipación. También hay una memoria de trabajo.
Voy a detenerme en esta de esta memoria de trabajo, porque esto implica retener temporalmente esa información recibida y mientras se procesa y se integra con otra información restante. O sea, ¿qué hago yo con eso que escuché? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Eso es algo, y esa memoria es también la que se hace al momento de la escucha, de esa operación mental. Y también soy capaz de evaluar críticamente a mi interlocutor. A eso también debemos apuntarle, a esa habilidad, desarrollar y trabajar sobre esa operación mental, sobre esa evaluación crítica. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Si es verdad, si no es verdad, si me parece una falacia, si me parece que es desproporcionado, si me parece que es inadecuado. A esa comprensión de la escucha también le debemos apostar y trabajarla en la clase. O sea, sí, yo estoy escuchando y me están prestando atención, ya comprendí que hay una comprensión selectiva, una atención selectiva, pero vamos a llevar esa escucha más allá, esa evaluación crítica de lo que está diciendo el otro, y eso implica una operación mental que hay que desarrollar. Bueno, seguimos para no quedarnos. Eva, yo tengo una pregunta. Desde Switching siempre hablamos de la conexión emocional cuando diseñamos nuestras clases y cómo tenerla en cuenta dentro de ese desarrollo, dentro de ese diseño de la clase, ¿verdad? Entonces yo creo que también es importante aquí que en esa estrategia de tener a nuestros estudiantes conectados con lo que escuchan, con lo que nosotros decimos como docentes, pero también con lo que dicen sus compañeros. Debe haber una conexión también emocional donde el estudiante esté interesado en escuchar, porque definitivamente cuando nosotros hablamos de percepción o de atención o de comprensión, ¿verdad? Y de esa memoria, de que permanezca dentro de nuestra memoria eso que estamos escuchando, creemos que está muy ligado a que eso tiene que tener una conexión emocional de lo que estoy, o de interés, ¿verdad? ¿Cómo me interesa a mí eso que está diciendo el otro para que permanezca dentro de mí, o para que yo pueda, o para que pueda generar en mí una opinión, una participación? No sé tú qué piensas de eso. Sí, definitivamente estoy completamente de acuerdo. De hecho, lo que respecta a todo este tema de la literatura, por ejemplo, de la escritura, de escuchar una canción, de escuchar un poema, de escuchar declamar al otro, va muy conectado con eso. Y es ahí donde interviene precisamente la narrativa, interviene cómo motivo yo a mis estudiantes, qué estoy haciendo, por ejemplo, desde los que son especialistas en literatura, cómo conecto y cómo utilizo este recurso de la literatura y de la narrativa y de la música y de todos los elementos que tengamos a nuestro alrededor para que él se interese, porque es ahí donde queremos llegar. ¿Cuáles son esas clases constructivas que están haciendo? ¿Cuáles son esas propuestas metodológicas y pedagógicas, verdad, que estamos planeando y que estamos organizando para que todos nuestros estudiantes estén conectados, estén animados? Y no es que ahora con esto de animados tenemos que ponerlos la nariz ni nada de eso, sino interactuar con ellos, involucrarlos en este proceso. Entonces, definitivamente, si el estudiante no siente esa conexión emocional, inclusive con sus docentes, es muy seguro que no tengamos éxito en el desarrollo de nuestra clase. Pero si nosotros logramos conectar desde lo que a él le gusta, desde lo que hay intereses, ¿verdad? Actualidad, tecnología, lo que podamos utilizar y de lo que estamos obligados a entender y aprender. Entonces, eso yo creo que no lo podemos dejar de lado. Definitivamente es la parte más importante en todo este proceso. El que quiere leer, el que quiere y le gusta esto, lo va a hacer. El que se interesa
por una lectura, si le propongamos la lectura más odiada por todos los estudiantes, que es la literatura, no sé, grecorromana, y que cuando decimos grecorromana nos asusta y los estudiantes inmediatamente, me voy a leer la Ilíada, me voy a leer la Odisea, y no sé qué. ¿Qué le proponemos con esa lectura? ¿Cómo lo conectamos emocionalmente con eso? Entonces es ahí donde definitivamente, si pensamos en eso, muy seguramente vamos a tener unas clases exitosas. Bueno, yo creo... Gracias, Eva. Vamos a leer un pedacito para que continúes, porque después el tiempo se nos va. Pero vamos a leer algo que escribió la profe Kellis. Okay. La profe Kellis desde el Colegio Sagrado Corazón nos dice que todos los días trabaja lectura dentro del aula de clase en diferentes asignaturas para que los estudiantes estén atentos y motivados. Realmente ella hace ese tema de lectura dentro de su clase y me parece súper interesante. Gracias, profe, por participar. Sigue, Eva. Bueno, seguimos. Ya, bueno, hablamos y pasamos también entonces ahora a estas habilidades de producción, donde tenemos el escribir. Vamos a ir un poco más rápido porque yo creo que en esto sí somos muy expertos, haciendo que nuestros estudiantes al menos intenten escribir algo, ¿verdad? Que casi todas nuestras evaluaciones terminan en una evaluación escrita, terminan no sé, en un trabajo escrito. Hay una planificación, esa operación mental de la formulación, preguntas, posibilidades, hay una revisión. Yo reviso lo que escribo, releo lo que escribo. También hay una evaluación crítica y autocrítica de eso que estoy escribiendo, lo reviso, hay una reflexión y una metacognición, donde yo estoy entendiendo yo mismo lo que escribí. Entonces, ¿cuál de esas operaciones mentales estamos desarrollando cada vez que nuestros estudiantes están escribiendo? Y que nosotros procuramos porque escriban, pero resulta que la escritura es uno de las habilidades más complejas para desarrollar, porque requiere realmente de un conocimiento, de una preparación, de una modelación. Y nos preocupamos mucho porque ellos no escriben, porque cometen cantidades de errores ortográficos, porque no tienen las reglas gramaticales bien aprendidas. Pero resulta que eso es un proceso largo. Incluso llegamos a las universidades y aún hay muchas debilidades para escribir, porque no hubo esa modelación, no hubo esa retroalimentación también dentro de la escritura. ¿Cuántos profesores se involucran en esa retroalimentación escrita? ¿Cuántos hacen realmente una rúbrica para evaluar esta crítica y decirle, mira, va bien, aprobamos lo que has hecho, y esto es lo que vas a revisar y en esto te vas a enfocar para cambiar palabras, para cambiar el léxico, para que al final algo que nos cuesta trabajo, hasta la puntuación. Todos revisamos la puntuación. Yo creo que, yo siempre lo he dicho, es uno de los retos que tenemos todos. Siempre dudamos dónde vamos a poner la coma, dónde vamos a poner un punto, si es un punto o una coma, cuándo vamos a usar un punto y coma. Entonces, no es fácil aprenderse tantas reglas, pero podemos ir motivando desde la planificación, que voy a escribir, de que yo me revise lo que escribo. Entonces, esas operaciones mentales se las dejo como tarea para que cuando nuestros estudiantes hagan un proceso de producción escrita, podamos tener en cuenta cuál de estas operaciones mentales realmente está desarrollando. Bueno, y por último, estas habilidades de producción, esta habilidad de hablar, que me parece de las más importantes, porque el hablar lo hacemos en todos los contextos, en todas las situaciones, dentro, fuera del aula,
¿Y qué operaciones mentales están dentro de esta habilidad de hablar? Está también esa planeación discursiva. ¿Qué voy a decir? ¿Qué palabras escojo dentro de la formulación lingüística? ¿Cómo organizo mi discurso? ¿Cómo organizo esa parte sintáctica, ¿verdad? Que es la oración, que es la expresión que voy a decir. También hay una monitorización de mi discurso. Yo pienso en lo que estoy hablando. Yo me pregunto si yo estoy hablando bien o no lo estoy haciendo bien. Si tengo muletillas, si no tengo muletillas. Hay una adaptación contextual porque definitivamente no hablamos lo mismo con nuestra mamá o con nuestro hermano, con nuestro amigo, que en otra situación formal, en una situación académica. Entonces también, a la hora de hablar, mentalmente yo estoy haciendo una adaptación del contexto donde me encuentro. ¿Qué estoy haciendo como docente para desarrollar esa operación mental? Para que en esa operación mental el estudiante sepa en qué contexto está y cómo utilizar y adaptar ese lenguaje. Y también, obviamente, está esa escucha activa que vuelve aquí a intervenir en esta habilidad de hablar, porque si yo estoy hablando, alguien me está escuchando, así sea yo mismo, ¿cierto? Entonces, vemos esta interacción. Bueno, seguimos para darle paso entonces a las estrategias que yo sé que para algunos no va a ser nada nuevo, pero digamos que si nosotros nos organizamos un poco con algunas estrategias dentro de todas las áreas y haciendo correlación con otras áreas, conectando, digamos, también desde los primeros grados, esas estrategias para fortalecer cada una de las habilidades, si las empezamos a ver como elementos separadamente. Dime, Alfredo. Eva, bueno, antes de iniciar este tema de las estrategias, yo creo que es importante hablar en el capítulo anterior que hablamos de hablar, ¿verdad? Que es una habilidad del siglo XXI necesaria, la comunicación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comunicamos? ¿Cómo nos entrenamos para ser buenos comunicadores? ¿Cómo entrenamos a nuestros estudiantes para que puedan enfrentarse a un mundo que cada vez está más rodeado e impactado por la comunicación? Entonces, yo creo que es una habilidad en donde todos tenemos que trabajar y cómo hacemos que nuestros estudiantes desarrollen esa habilidad del siglo XXI que realmente es importantísima. Sí, Alfredo. Y además que algo para notar en esta parte de esta habilidad de hablar, que como ya dijimos es una habilidad de producción y las habilidades de producción requieren un poco más de preparación y como lo dije antes, son mucho más complejas, ¿verdad? Que leer y que el escuchar. Anteriormente se decía que eran habilidades pasivas, pero no, ninguna habilidad es pasiva, todas son activas. Solo que tenemos que aprender a desarrollar cada una porque en todas participamos. Entonces, el habla a mí me parece de las más importantes, sobre todo porque, como lo decía ahorita, hay una inhibición y yo creo que todos nuestros compañeros aquí presentes pueden dar fe de que hacer que un estudiante hable, o sea, participe, hable de lo que leyó, hable de lo que escuchó, hable de algo que le sucede. Y cuando usted le dice a una persona, hable, inmediatamente hay un temor porque me están escuchando de manera activa y entonces me van a evaluar lo que estoy diciendo, se van a reír de mí, voy a decir una bobada, no estoy preparada. O sea, hay una inhibición total del estudiante, de muchos estudiantes. Hay unos que realmente toman 3, 4 a la palabra y en mi experiencia lo he visto mucho, ¿verdad? Lograr que todos participen no es fácil. Entonces, ¿cómo esa de las habilidades más importantes? Porque es que todos en algún momento de la vida vamos a tener que interactuar con otras personas y vamos a tener que ir a una entrevista de trabajo, que vamos a tener que participar en una conferencia, que vamos a tener que
hablar con nuestro vecino, que vamos a tener que pedir un favor, que vamos a tener que hacer cantidad de cosas que requieren también una preparación para cada contexto. Entonces, eso es importante y a mí de las cosas que más, digamos, me frustraban en mi carrera, cuando estuve trabajando mucho tiempo en colegios, es que a mí me encantaba que mis estudiantes hablaran y hablaran como quisieran, que hablaran duro, que hablaran, pero que hablaran. Ya después que hablen, tú vas regulando un tono de voz, tú vas regulando un léxico, tú vas regulando, pero si no hablan, ¿cómo regulas eso? Entonces, todo este tiempo de calladitos, no sé, o sea, hay momentos y para eso también hay estrategias, ¿verdad? De momentos de lectura, de momentos de escucha, de momentos de guardar silencio y de momentos de hablar. Entonces, a mí me encanta el habla espontánea, que tú ahí es donde un profesor también interviene. Entonces, dejar que nuestros estudiantes conversen entre ellos, se digan, se cuenten un chiste, se cuenten una anécdota, lo que soñaron. ¿Por qué no partir de ahí para que ellos hagan una producción también escrita de ese lenguaje oral, pasarlo a una producción escrita? Entonces, podemos trabajar también en esa parte, esa habilidad de hablar, y que yo creo que no se nos debe escapar a los docentes en nuestras clases, en nuestra preparación de clases. Bueno, Antes te interrumpo, qué pena interrumpirte, que hay un comentario en claro. el chat y que es interesante leerlo. Dice la profe Adelaida Rosa del Colegio Sagrado Corazón Primaria en Riohacha también, nos saluda muy cordialmente y dice: en el grado primero se complementa lo que los niños aprenden en el grado preescolar y así debe seguir el proceso en los grados de básica primaria. Y entonces todo esto muy alineado a lo que tú estás diciendo, porque el trabajo no es solamente en un grado, es una construcción que hacemos a través de todo el proceso, nos dice la profe, a través de todo el proceso que hacemos en primaria, bachillerato o en la universidad. Es un continuo aprendizaje durante todo nuestro crecimiento académico. Entonces, gracias, profesora Adelaida. Es muy interesante eso que nos dices y creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, bueno, sí, gracias, profesora Adelaida, definitivamente sí. Esto es como se llama un proceso y los procesos continúan, ¿verdad? Casi nunca terminan y digamos que son cíclicos también. Ahí está el reto. ¿Cómo hacemos que esto sea un río, ¿verdad? Que va hasta el resto de su vida. ¿Cómo desde los primeros grados podemos impactar, inclusive cuando el estudiante esté en la universidad? ¿Cómo desarrollo es? Todo es adaptable. Todo lo que le estoy diciendo es adaptable a todos los grados y creería yo que a todas las áreas, porque aquí estamos hablando de comunicarnos, ¿verdad? Y nos comunicamos desde que ya tenemos capacidad de hablar y bueno, desde que nacemos, ¿no? Porque los bebés también lo hacen en sus primeras etapas de desarrollo. Bueno, continúo con estas estrategias que les propongo para ese fortalecimiento de esa habilidad comprensiva de leer. La preparación de la lectura, esa anticipación que yo escojo. Es muy importante anticiparle al estudiante qué es lo que va a leer. Oiga, usted va a leer la historia de un niño que vino de otro planeta y este niño, su planeta era muy pequeño, pero él quería, hágale ese abrebocas de lo que es la lectura y emociónelo. Es que esa preparación también, claro, que obviamente ya si usted se ha leído y ha comprendido desde todos los niveles comprensivos esta lectura, usted va a poder hacer eso. Y creo que es como el tráiler de la película, ¿verdad? Cuando nos dicen, uy, esta película y está ahí Jennifer López y vienen en el espacio y trata de las inteligencias artificiales, entonces ya no sé los que se han visto la peli,
uno se emociona, ¿cómo? Están hablando de inteligencias artificiales. Y entonces me preparan y ya yo voy dispuesta a verme una película, ¿verdad? Y solo vamos a leer el primer párrafo hoy, pero tanto. Y entonces hago esa anticipación. Darle esas claves de lectura, decirle, oye, dentro de la lectura, ¿qué aspectos quiere que tenga en cuenta? Bueno, tenga en cuenta que en esta lectura, por ejemplo, del Principito, vamos a ver quién es el personaje y de dónde viene. Entonces ya ahí usted le está dando una clave para que él esté atento a esa lectura. La lectura emocional, obviamente, porque esa lectura debe estar conectada con lo que el estudiante quiera. O sea, ¿qué es lo que mis estudiantes quieren leer? Ese modelado de lectura en voz alta es imperdible. O sea, si sea un párrafo, yo es lo que más hago porque yo les hago mi entonación, yo les hago los cambios cuando hay un diálogo, por ejemplo, y ese modelado de lectura es el que invita a él a leer de la misma forma. Entonces, a hacerle esa lectura en voz alta no puede faltar. La lectura compartida, lo que nos decía nuestra compañera hace poco, ¿verdad? Que están leyendo entre todos, están haciendo una lectura activa, una escucha y están leyendo al mismo tiempo. Entonces estoy haciendo un proceso de 2 operaciones mentales, ¿verdad? Estoy leyendo y estoy escuchando al mismo tiempo. Esa lectura independiente, dejémoslos escoger qué quieren leer y que traigan y que se apunte a esos intereses propios de cada estudiante y a sus gustos y a ese tipo de inteligencia que manejan. Las preguntas de comprensión me parece el punto álgido de estas estrategias cuando somos conscientes de a qué nivel comprensivo queremos llegar con nuestros estudiantes. Podemos hacer preguntas de tipo literal que las van a encontrar dentro del texto. Esas preguntas que usted lo lleve a inferir, cosas que no están dentro del texto, pero que se pueden deducir de alguna manera. Y esa comprensión crítica y cómo yo hago intertextualidad, a qué se me parece este texto, en qué otro cuento han escuchado un personaje parecido, en qué otra, digamos, qué otro personaje se parece a este. Eso es una lectura, eso es una comprensión crítica. En esas actividades de discusión también, siempre demos esa participación y si usted está haciendo una actividad de lectura, esa evaluación debe ser solo de la lectura. En las estrategias del vocabulario, qué palabras, qué encuentro nuevas, ¿verdad? Qué cosas no conozco, esta palabra, ¿por qué, a qué se refiere? ¿Cierto? Entonces, ahí en esa parte semántica, ¿qué significa esa palabra aquí? ¿Qué significa esa palabra en otro lugar? ¿Será que en otro lugar van a entender lo que significa? Entonces nosotros podemos utilizar cuentos costumbristas para empezar a entender los vocabularios. Y como decía anteriormente, esta evaluación siempre debe ser formativa, que apunte a que el estudiante lea más y lea mejor. Nunca limitarlo. Leer en público no es fácil, leer en voz alta no es fácil para ellos, ¿verdad? Entonces, siempre debe ser esa motivación por la lectura en voz alta, pero de una manera pausada, que haya una lectura previa a eso, que yo me prepare para leer en voz alta, ¿verdad? Que ya yo haya releído, que lo haya comprendido, y eso me ayuda a que cuando yo voy a leer en voz alta, porque usted a veces le da un texto al estudiante, y digo, lea, pero es que, y se queda trabado en la palabra porque nunca la ha visto, no la entiende. Entonces, si yo quiero preparar esa lectura en voz alta, es necesario que ya él haya leído, revisado y comprendido, para que esa lectura en voz alta que va a hacer frente a sus compañeros, o que va a ser de un poema, o que va a ser de un texto expositivo, pueda ser exitosa, se sienta cómodo, se sienta agradable y podamos valorar eso que está haciendo. Rápidamente
porque le quiero dar participación a los profesores. En esta habilidad de escuchar está ese moderado de escucha activa, en que invitemos a nuestros estudiantes a tomar apuntes, a hacer un esquema mientras están escuchando, hacer quizás un dibujo, ¿verdad? Si yo estoy haciendo una escucha activa y vamos a trabajar la descripción del Principito, entonces como ahí yo le estoy haciendo una lectura en voz alta, usted puede ir dibujando y me muestra al final y miramos qué sale de ahí. Puede preguntarle a cada estudiante, léame qué apuntó, cuál fue, que ese punto que, ¿verdad? Cuando uno hace apuntes es porque en eso quiere enfatizar y quiere guardar en la memoria. Entonces, hacerlos, invitarlos a que hagan apuntes, a esa escucha discriminativa de asuntos específicos, ¿verdad? Que pueden haber muchas cosas para escuchar, pero yo voy a escuchar asuntos específicos. En eso también de los materiales auténticos, de llevarles ahora con este tema de los podcasts, enviarles un podcast y que de ese podcast hagan un trabajo. Yo creo que ya hay muchos profesores a tono con las tecnologías, con estos videitos cortos, ¿verdad? Entonces, también promocionar esa escucha desde esa actividad que usted escoja para trabajar y que tenga en cuenta que ese día está trabajando y está desarrollando esas operaciones mentales que implican escuchar. Los juegos de escucha, como bien decía la compañera, hay muchos para escoger y el juego es importante. El juego es importante, el juego inclusive a nosotros nos sigue encantando. Entonces, no tienen que ser los juegos bulliciosos, no tienen que ser, pueden ser juegos de palabras, pueden ser juegos en los que el estudiante esté atento a lo que dice el otro para complementar, para contrapreguntar, ¿verdad? Hay unos juegos chéveres donde yo le hago una pregunta y la otra persona me responde con una pregunta. Y entonces en esa interacción se activa mucho esta habilidad de escuchar. En las discusiones y actividades de debate, entonces ahí podemos trabajar cualquier tema literario, cualquier tema expositivo, cualquier tema que tengan de sus áreas y que ellos hagan discusiones, pero que esas discusiones también sean planeadas y que yo anote, ¿verdad? Porque si yo estoy escuchando una discusión y si yo estoy escuchando, yo voy a poder discutirle, es poder, digamos, confrontar o poder hacerle una pregunta, una contrapregunta. Y activo esa habilidad de escucha. Y como le decía, materiales auténticos que podemos usar de los podcasts, de la literatura, también hay mucho material auditivo que podemos utilizar y hacer nuestros amigos para que a través de este sistema ellos puedan también hacer un trabajo comprensivo. Bueno, en estas habilidades de escribir, como yo les mencionaba anteriormente, es una de las habilidades más complejas y que requiere una plena disposición, unas ganas, pero que también se puede motivar y tener muy en cuenta qué es lo que realmente queremos que escriban nuestros estudiantes. Si nosotros conectamos con esa motivación de ellos, es posible que salgan buenos textos, es posible que usted le modele. Por ejemplo, vamos a hacer algunas tipologías textuales como textos científicos, por ejemplo. Entonces, vamos a entregarles una lectura, vamos a entregarles un modelo de un artículo científico donde veamos esa estructura, donde le entreguemos una estructura a desarrollar y estos son los pasos. Usted va a escribir en este primer párrafo esta idea principal y va a desarrollar unas ideas secundarias, pero estas ideas secundarias tienen que son las que complementan, que en ese también, mire que está hablando de otra persona, está citando a otro, hay un argumento de autoridad. Entonces, complemento y hago un modelado para que en el momento en que vamos a escribir entre todos un artículo científico, o vamos a escribir, no sé, un texto expositivo,
podamos una carta, enséñenlos a escribir carta, cómo solicitarle algo a alguien, no tiene que ser a mano, tiene que utilizar también estas tecnologías, y como hago una reclamación a aire, como hago una reclamación de un servicio público, aproveche todas estas problemáticas para que ellos también desarrollen esa habilidad de escribir y que se entienda lo que está escribiendo. Eso es la escritura colaborativa, que escriban en conjunto, que se revisen. Esa retroalimentación siempre debe ser formativa, siempre debe ser, si el estudiante hizo lo que hizo, si yo lo que estoy es intentando que él escriba una introducción hacia algo, una idea, ¿verdad? Yo no, en ese momento yo no voy a entrar a llamarle la atención o a decirle que vuelva a corregir por la ortografía, porque no ha puesto mayúsculas, porque esto no va con un B, sino con un B. Entonces, entramos también ahí a como, bueno, entonces si nosotros estamos haciendo la producción textual, algún texto narrativo, microcuento, o estamos, texto la tipología textual que vayamos a escoger, entonces hacer siempre una retroalimentación de eso específicamente que queremos que nuestros estudiantes estén desarrollando. Y para eso es importante tener en cuenta las operaciones mentales anteriormente mencionadas. El uso de la tecnología, estas actividades de escritura creativa, ¿verdad? Donde hay muchos estudiantes interesados, no solamente en escribir, digamos, cuentos, sino también un ensayo. Entonces, yo le modelo un ensayo. Y el ensayo está dentro de estas escrituras creativas. Y la enseñanza de estrategias, dele pautas. Y lo que yo le decía ahorita, les decía, de entregarles la estructura, funciona y funciona. Inclusive, yo no sé, los que han desarrollado alguna investigación, saben que hay una estructura para hacer una investigación y que cuando a usted le dicen, aquí van los objetivos, aquí van, tal, y usted desarrolla su estado del arte de esta manera, y esto tiene que tener estos elementos, y estos elementos, y estos elementos, y usted le da estrictamente lo que tiene que hacer en cada párrafo, créame que sus estudiantes van a escribir. Entonces, vamos a escribir un párrafo, uno solo, donde voy a mencionar aquí esto, voy a mencionar dos personajes, voy a mencionar qué hicieron y qué no hicieron, y qué terminaron así. Entonces le doy ese inicio, ese desenlace, ¿verdad? Y se lo entrego. Entréguele esa estructura a su estudiante de qué es lo que quiere, a dónde lo queremos llevar. Y luego, sobre eso, trabajemos, no nos quedemos en que ya lo entregó. Yo sé que es dispendioso revisarla uno por uno, pero también hay muchas estrategias para que usted haga una coevaluación, para que usted haga procesos de autoevaluación, ¿verdad? Y que ellos puedan revisar, hacer autorrevisión de lo que escribieron. Bueno, y por último, vamos a hablar de esas habilidades de escuchar. Algunas estrategias son el modelado, definitivamente, así como usted le proponga hablar al estudiante, si estamos en un ambiente académico, en un contexto académico, ¿verdad? Estamos utilizando un lenguaje formal y que ese es el que utilizamos en este contexto. Y eso yo lo modelo. Eso yo, cuando me dirijo a él, me dirijo con respeto, me dirijo hacia mi otro compañero de trabajo. A mí me parece importante empezar a trabajarles, dejar de ser tan coloquiales cuando estamos hablando frente a nuestros estudiantes. A veces, no sé, fallamos en eso, en querer como empatizar con ellos, y entonces entramos en una, digamos, en hablar como ellos hablan para que hagan empatía con, yo lo he visto mucho, pero a mí me funciona más ser formal con ellos y empatizar con ellos de otra manera, aprobándoles lo que a mí me cuentas qué es lo que hiciste, aprobándole lo que comentó, reforzándole tal cosa. Y que yo no sé cuántos de ustedes no tuvieron un profesor que hablaba divino, y bueno, a mí me pasaba y digo, quisiera hablar y expresarme como él o como ella. Entonces ese modelado es importante. Podemos también hacer estos juegos de simulaciones, juegos de roles, donde ellos se estén haciendo, por ejemplo, una entrevista de trabajo,
estén hablando entre ellos en un restaurante, puedan pedir una carta, puedan llamar a un mesero. O sea, este tipo de juegos de activar un habla educada, ¿verdad? Son bonitos y se pueden hacer dentro de estas partes artísticas. También se desarrolla mucho la parte de esta habilidad de hablar. Volvemos a que en todas estas estrategias está esa retroalimentación formativa, esta práctica de la interacción oral. Entonces vamos a practicar esa habilidad de hablar un ratico todos los días, en los que le demos la oportunidad a un estudiante de expresarse y de que también anticipadamente pueda preparar su discurso, saber de qué va a hablar y pueda hacer algo corto, ameno para él, fácil de hablar, fácil de comprender, y que le demos algunas pautas. Por otro lado, hacer un enfoque en la comunicación real, y esto les decía ahorita precisamente. Voy a hacer una entrevista de trabajo, voy a acercarme al rector a hacerle una solicitud, entonces yo le tengo que hablar al rector de cierta manera, ¿verdad? Tengo que utilizar ciertas palabras y puedo organizar ese discurso para ir a hacerle una petición al rector o a mi compañero o a mi compañero. Y el desarrollo de las estrategias comunicativas, en la que estemos atentos a siempre estar contextualizándolos, saber que estamos, en qué contexto puedo ser espontáneo, hablar de manera natural, y en qué otras tengo que hacer esas adaptaciones, y qué recursos voy a utilizar para que él haga esas adaptaciones comunicativas. Bueno, esto es básicamente a grandes rasgos. Sé que esto es muy amplio y muy, hay mucha tela para cortar, mucho material y mucho que decir. Podríamos hablar horas sobre esto, ¿verdad? Pero bueno, la invitación es a esa reflexión. Y ahora sí, Alfredo, me gustaría que hiciéramos un cierre bien bonito, compartiendo experiencias sobre este tema de cómo potenciar esa comunicación en los estudiantes, y teniendo en cuenta estos 4 pilares, que son hablar, leer, escribir y escuchar. Yo finalizo con esta frase de Freire, que ya la hemos visto, y bueno, pero no creo que no pasará nunca de moda. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar, y quien enseña aprende a aprender. Paulo Freire. Muchísimas gracias por estar atentos, por escucharme. Y bueno, la última palabra no la tengo yo, la tienen ustedes. Muchas gracias. Eva, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que ha sido de mucho provecho todo lo que hemos escuchado de tu parte. Como dices tú, hay mucho más por investigar, por saber, por conocer, por poner en práctica. Creo que lo podemos hacer, creo que es el deber ser. Y estos talleres, tanto los talleres de switching como las masterclass, los webinars, básicamente lo que pretenden es que despertemos esa curiosidad por saber más y cómo poder transformar nuestra práctica pedagógica dentro del aula de clase y en nuestra vida diaria. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y nos gustaría que 1 o 2 profesores nos contaran qué les pareció la masterclass, qué fue lo que más les gustó de esta masterclass, y qué les gustaría implementar en el salón de clase la próxima vez que tengan ese encuentro con sus estudiantes. Rapidito, cortico, así de los que ya quedamos, porque ya solo somos 14 de 22 que estábamos. Sé que nos extendimos un poquito en el tiempo, pero sería chévere como conocer un poquito de eso. Profe Roberto, cuéntanos, ¿qué te llevas? La profe Dari, la profe Wendy. ¿Alguien más que nos pueda contar un poco? Hola, buenas noches. Buenas noches, profe.
Cuéntanos, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas de esta masterclass? ¿Qué fue lo que más te gustó? Y cuál es ese paso que vas a hacer cuando vuelvas a ver a tus estudiantes. Bueno, como docente, pues le damos las gracias a Masterclass por hacernos partícipe de esta emotiva charla muy fructífera para nuestro rol como docente. Personalmente, como profesora de preescolar en la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, acá de Riohacha, pues es bueno siempre recordar y hacernos como un análisis de cómo estamos trabajando con nuestros niños. Sin importar la edad, es importante realizar muchas actividades que en el cual ellos aprendan a desarrollar esas habilidades comunicativas, en el cual les va a permitir a ellos sembrar las bases necesarias para iniciar su proceso escolar. A pesar de que son niños pequeños, pues es importante estimular muchísimo su lenguaje. Algunos niños no hablan con claridad, algunos niños son tímidos, encontramos niños con algunas necesidades educativas especiales como dislalia y qué más que desarrollar en ellos la oralidad a través de las canciones, de trabalengua, de adivinanza, de la lectura simbólica, de la lectura diaria de fonemas, fomentarle en ellos el hábito a la lectura es fundamental. Dejar a un lado la educación tradicional en donde el maestro es el que siempre lidera la clase, sino también hacerlos partícipes a ellos, a pesar de que son pequeños, a hacer proyectos dentro del aula de clase en el cual ellos puedan exponer a su nivel, puedan exponer sobre algún tema específico, que de hecho lo hemos realizado en el colegio y ha sido una experiencia maravillosa porque los niños rompen ese silencio, esa timidez para expresarse y siempre están motivados a hacer algo diferente. Entonces, bueno, ahí he fortalecido todos los conocimientos como pedagoga que soy en cuanto a las comunidades, en cuanto a las habilidades comunicativas. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias, Gracias, por esas palabras. Creo que son súper alentadoras y súper importantes para todos esos profesores que están en esa etapa inicial de aprendizaje, en donde los niños tienen todo un mundo por delante. Creo que ahí sembrar esa semilla es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Eva, yo creo que podemos cerrar nuestra masterclass el día de hoy. Muchas gracias nuevamente, Eva, por estar presente. Eva es nuestra especialista de lenguaje en Switching English Mentoring y vamos a contar con Eva por mucho tiempo para compartir con ella muchas cosas más del área de lenguaje, de español, de lectura crítica, del plan lector, en donde Eva nos va a acompañar. Y, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por compartir su tiempo con nosotros. Creo que nos llevamos un aprendizaje grandísimo y creo que tenemos la gran oportunidad y el privilegio de poder transformar la vida de las demás personas a través de la docencia. Entonces, nos veremos en una próxima masterclass, en un próximo taller de Switching English Mentoring. Y bueno, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Gracias, Alfredo, y gracias a los profesores, a los colegas por estar. Y bueno, les cierro y les digo que hay unos talleres que se están programando también desde Switching y creo que les va a encantar a la profesora Dari Luz y a las colegas que son también de alfabetización inicial, porque hay sorpresas, hay un tema muy bueno. Yo lo digo con mucha propiedad porque me apasiona la alfabetización inicial y yo todo esto que he dicho lo trabajo desde los primeros niveles escolares. Entonces, que les dejo ahí la inquietud y la invitación a que sigamos pendientes y atentos a Switching. Muchas gracias, Alfredo, y a todos. Feliz noche. Bye, bye. Feliz noche.